Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo aquí en Facebook. Soy Daniel López y estoy muy emocionado de estar con ustedes hoy, viernes 28 de marzo a las 3 de la tarde, para hablar de un tema súper interesante y relevante en nuestra vida diaria. Antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarme y decirles que hoy también tenemos un invitado especial. Con nosotros está el maestro César Hernández Aguilar, un destacado juez y experto en derecho, conocido en redes como Derecho Sin Tanto Rollo. El maestro Hernández Aguilar tiene una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y es un apasionado de compartir el conocimiento y las leyes de México y cómo impactan en nuestro día a día. Es un honor tenerlo aquí, juez. Y hoy vamos a platicar de un tema que nos apasiona a todos, pero bueno, primero queremos saber cómo está usted el día de hoy. No, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación. Estoy muy contento de estar por acá y qué bueno que se pudo lograr esta participación. Y sí, este tema es bastante interesante, cómo funcionan las redes sociales, hasta dónde podemos tener libertad de expresión en todos los puntos de nuestra vida cotidiana. He visto que ha también compartido algunos tweets al respecto y por eso es que me atreví a invitarlo. Y veo, primero para romper un poquito el hielo con usted y con nuestra audiencia, veo que también le gustan las películas de ciencia ficción como las de Marvel. Creo que en su escritorio, en la parte de atrás, tiene ahí un compendio de películas y me resultó muy curioso de cuáles películas eran o qué tipo de películas eran. Ah, en realidad no son películas, ese es un librero para los que no me siguen en Facebook o en X. Ahí tengo un librero y ahí tengo también cómics, porque ahorita ya no he tenido tiempo porque hay muchísimo trabajo, pero soy un apasionado de los cómics y entonces compraba así cada quincena en mi época los números que iban saliendo. Y lo que se ve al fondo es una imagen de una colección que está comprendida por 60 novelas gráficas que cambiaron la historia del mundo del cómic. Por eso es el fondo que se ve siempre en mis videos. Entonces usted comprende muy bien lo que es la cuarta pared y temas de Marvel, de DC Exacto. Comics. La famosa ¿Sí? cuarta pared, y incluso, mm, no sé si llegaron a ver, pues, sobre todo en la película de Deadpool, que es el que rompe más la cuarta pared, tratamos también, espero algún día ver cómo puedo materializar esas ideas en mis redes sociales. Y precisamente por eso lo invité aquí a Facebook, porque vamos a hablar del tema de la libertad de expresión, la famosa cuarta pared y los influencers y el impacto que están teniendo en nuestras redes sociales. Porque hoy en día estamos viendo a muchas personas, a muchos adolescentes, gente mayor, abogados, inclusive jueces, que ya están metiéndose mucho más a las redes sociales y también la falta de trabajo nos está haciendo mirar otras fuentes de ingreso o un ingreso extra, como son las redes sociales. Y si vamos a empezar a hablar de temas sociales, de leyes o de nuestra profesión, pues también debemos saber que hay leyes que nos podrían impactar. Yo soy asesor financiero, ya tengo 21 años en el medio y estoy comenzando a estudiar leyes. Ujú. Y mi trabajo es minimizar riesgos. Y veo que muchos, inclusive abogados o adolescentes o influencers, no saben el impacto real que están teniendo en las redes sociales. Y inclusive algunos se forman un personaje o dicen estar tras de un personaje y hablan de Escudados. temas políticos o temas sensibles. Y ahora estamos viendo que ya no solamente es un personaje, ya rompieron esa cuarta pared, ya comienzan a hablar a la cámara y dicen, ya no soy el personaje en este momento, hoy les habla tal persona, e inclusive hasta lloran y ya están mostrando sus sentimientos y acercándose a las personas, como lo hace Deadpool, que de repente voltea a la cámara y dice, esto me está pasando y pues ya no es la trama, ya no es el personaje, ya soy yo. Entonces, Exacto. eso puede llegar a tener un impacto y quiero arrancar con eso. La libertad de expresión aquí en Facebook, ¿usted cómo la nota? Y a diferencia de otras redes sociales. Las redes sociales para mí son como un arma de doble filo, porque las redes sociales han logrado que el día de hoy ya muchas personas vean problemas que antes no se veían. Por ejemplo, temas como bullying, como violencia a las mujeres. Ha servido para que los problemas que ya existían pero que nadie veía, ahora ya la gente los ve.
Y eso es bueno porque a veces hasta que un asunto no se hace famoso, las autoridades no les hacen caso, ¿no? Pero esto también es un arma de dos filos. ¿Y por qué digo que es un arma de dos filos? Porque me pasa mucho, y eso también lo dice la doctrina, las publicaciones que más pegan en redes sociales son las publicaciones de odio, las que generan ciertos discursos de odio. de qué es lo que más me molesta, pues lo publico. Y las personas logran sacar esa ira social. El problema de sacar la ira social de esa manera es que se pueden provocar lo que se conoce como linchamientos mediáticos. Y cuidado que tú seas objeto de un linchamiento mediático porque te puede costar la cárcel, te puede costar una funa. Lo menos que te puede costar es una funa, ¿no? Te puede costar que te funen. Sí, Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. ahora, antes de entrar al discurso de odio, y hablamos de las películas de Marvel. Usted conoce a la Bruja Escarlata y Sí. conoce a Doctor Strange. Ellos son Ujú. personajes. Si de repente vemos que Doctor Strange le dice a la Bruja Escarlata gata en un video, la Bruja Escarlata puede llegar a denunciar violencia de género. Aquí el tema del género, eh, siempre es muy importante matizar que no es un delito que se atribuya a la víctima o a la persecución de la víctima. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que con un con un buenos días ya dicen que hay acoso. Entonces, el acoso tiene que ser algo más objetivo. Si hay alguna expresión que cosifica a una persona y que es específicamente de ese género, en mi opinión, claro que sí podríamos hablar de una expresión de género, porque se refiere a que minimizas a la persona y que no es lo mismo la expresión cuando dices gata, cuando dices gato. Eso es todo un contexto cultural. En mi Ajá. opinión, sí podría generar un discurso de género y una posible afectación, y para mí sí lo sería, pero habría que ver caso por caso y el contexto en el que se dice, porque también importa mucho el contexto. ¿Usted tiene sesgos como juez? No, 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 se supone que no deberíamos tener ningún tipo de sesgo, porque si yo tuviera un sesgo, entonces yo ya estaría resolviendo o teniendo una visión acerca de cómo juzgar a una persona. Una situación es tú cómo resuelves caso por caso, porque cada caso es diferente, y otra es que tú ya creas que la persona es culpable por cómo la miras, por qué tipo de rasgos físicos tiene. Eso sí ya es diferente a tener un sesgo. Es más, incluso, quizá la gente no sepa, pero el mismo juez que te juzga no es el mismo juez que inicia tu caso, A eso para voy. evitar los sesgos. Pero usted conoce a Batman y Superman. Una vez Batman le dijo a Superman, ¿tú sangras? Ah, es Y cierto. simplemente Superman lo ignora, se va volando y Batman le dice, sangrarás. Y hoy en día, en redes sociales, estamos viendo publicaciones en las cuales ya un influencer no se puede escudar en el número de seguidores que tiene. Ayer lo vimos con una situación de una diputada que en una exposición se le acercó una persona y le dijo, oye, estás haciendo esto. Le digo, oye, pero pues es que tengo 3 millones de seguidores y todos pensamos así menos tú. Sí, pero tus 3 millones no me interesan. Ok. Entonces, ya al romper esa cuarta pared, ya estamos creando riesgos y un posible impacto legal de que una persona que se sienta aludida nos puede llegar a denunciar y puede tirar abajo todo un trabajo que estamos creando en redes sociales por un error legal, un error que puede tener una connotación legal. En cada red social hay normas comunitarias y muchas personas creen que esas normas comunitarias son como una ley. Y me gustaría que usted explicara qué es una norma y qué es una ley. De acuerdo. Hay, por decirlo así, la ley es la especie y la norma es el género. Hay varios tipos de normas, por ejemplo, un reglamento, una circular, un decreto, la propia constitución. Eso es el género, la norma, algo que nos dice qué hacer o qué no hacer. Pero la ley solamente puede ser emitida por personas que están facultadas para emitir una ley. Un juez no puede emitir una ley, un presidente tampoco. En el caso del sistema mexicano tendría que ser el Congreso de la Unión cuando son leyes federales y también hay leyes locales. Las leyes locales las tiene que emitir el Congreso estatal, por ejemplo, Ciudad de México, y las leyes federales el Congreso de la Unión.
Congreso de la Unión es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Eso sería algo en términos no jurídicos de lo que podríamos distinguir entre una norma y una ley. Una red social me puede proteger si yo comienzo a hacer discursos de odio hacia una persona o la discrimino. Una red social no te podría proteger. Es más, mucha gente cree que la libertad de expresión es poder decir lo que tú quieras cuando quieras. La libertad de expresión no es eso. Muchos de los derechos, y digo muchos porque no todos, muchos de los derechos no son absolutos. La gente cree que los derechos son absolutos. Por ejemplo, dicen, nadie me puede privar de mi libertad. Pues, ¿cómo no? Pues porque las personas que están en prisión, pues están privadas de su libertad. Nadie me puede privar de la vida. ¿Cómo no? En algunos países hay pena de muerte. Nadie me puede a mí violar mi principio de igualdad. Bueno, siempre y cuando no sean desiguales. En la libertad de expresión, como la mayoría de los derechos, es, tiene que ponderarse siempre al alcance de otros derechos. Por ejemplo, casi siempre este debate surge, libertad de expresión contra honor, porque todos tenemos derecho a que se respete nuestro honor. Aquí hay un choque. Si tú haces un discurso en el que afectas a otra persona, sí corres el riesgo de afectarlo y no toda libertad de expresión está protegida. Voy a mencionar un ejemplo que se resolvió hace no mucho. No tiene que ver tanto con redes, pero sí un poco con la manera en la que nos expresamos. Nuestros tatuajes son una forma de expresarnos. Yo tengo, bueno, yo no, pero una persona tiene tatuajes, es una forma de expresarte. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar en una comunidad y a lo mejor, perdón, bueno, no va a ser que me vayan a fundar aquí en redes por la palabra que diré, pero es una comunidad religiosa específica Sí y sé cuál es el caso. exacto, y la persona trae un tatuaje que hace alusión a uno de los símbolos históricos que le hizo más daño a la historia del mundo. Entonces él decía, no, pues es mi libertad de expresión, a ver, córranme, pues ahí sí está justificado porque hay un discurso de odio hacia un sector en específico. Si tú das un discurso de odio, ya no te protege la ley. Y no es que no te proteja, sino que protege a la persona a la que afectas. Tú dirás, es que me está afectando. No, está protegiendo a la otra persona. Así es como opera la libertad de expresión. Claro que hay límites en la libertad de expresión, depende del caso. Por ejemplo, yo que soy servidor público, yo tengo que tener mayor tolerancia a la crítica que me hacen las personas, a diferencia de una persona que no es servidora pública. Así funciona la libertad de expresión, querido Daniel. Y vi hace poco que habló sobre que usted es un juez federal porque trataba temas que vienen contenidos en leyes federales. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es algo que le compete a usted. Si el propio título de la denominación comprende ley federal, necesariamente, pero también aquí hay que matizar algo. Me toca conocer a mí de delitos federales, es decir, no es tanto que me toque conocer de todas las leyes federales. Por ejemplo, hay la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, a pesar de ser una ley federal, pues no me va a tocar conocer a mí como juez penal federal. A mí me toca conocer de leyes federales cuando el delito está en esa ley federal. Cuando la propia ley me faculta actuar, por ejemplo, cuando hablamos de la protección, me dijiste de datos en posesión de particulares. Sí. Cuando hablamos de posición de particulares, entiendo que ahí se regula más el actuar de los particulares. Claro Ujú. que si la propia ley, porque los abogados no conocen todas las leyes de memoria, si la propia ley me faculta a mí en un caso específico actuar dentro de esa propia ley, bueno, yo estoy obligado por esa ley, pero no es como que me rija toda la ley. A mí me obligan únicamente las disposiciones en las cuales llegan los asuntos al centro de justicia donde trabajo y resolver sobre eso. Regresando al tema del sesgo y un poquito sobre el discurso de odio. El discurso de odio, ¿qué pena tiene en el sistema o en materia penal? ¿A qué me puedo enfrentar yo por hacer un discurso de odio hacia una persona? Bueno, depende, porque por ejemplo, aquí hay una excepción que quizá algunas personas tienen que saber. Cuando se trata de amenazas o discurso de odio hacia periodistas, eso está en una ley local, en el código local. Pero cuando se trata de periodistas, el Código Nacional nos dice que puede ser federal porque el derecho a la libertad de expresión está inmerso. Entonces, son de las pocas excepciones donde me toca a mí conocer de casos locales. No me han tocado más de tres y todos son o sea, discursos de odio en realidad como juez en 2 años, 5 meses, solamente me han tocado 2 o 3 asuntos.
La pena no es tan alta. La pena, incluso la pena mínima son 3 meses, que la mayoría de veces se pone 3 meses, pero una de las ventajas de estos delitos, que en realidad el tipo penal no se llama de odio, sino en muchas legislaciones es el tipo penal de amenazas, es decir, que tú a través de que tú expreses algo, y pasa mucho en las redes sociales, que amenazan a alguien, ¿no? Ujú. O el tipo penal de discriminación, son tipos penales que alcanzan soluciones alternas. ¿Por qué? Porque en realidad el afectado no es el Estado, el afectado es la propia parte a la que se le afecta en su honor. Y por lo tanto, en esos casos, lo que se busca es que lleguen a juicio solamente los asuntos más importantes. La mayoría de esos asuntos, o sea, claro que deben tener un discurso sano y correcto en las redes sociales, no que estoy incitando a que hagan algo incorrecto, Sí, pero no, sí, no. pero sí tienen que ser conscientes que estas soluciones alternas pueden ayudar a que pues la víctima tenga una reparación del daño, que lleguen a un acuerdo entre ustedes, que una ventaja indispensable de las soluciones alternas es que no habrá antecedente penal si se llega a esa solución alterna. Pero aquí hay un pero, es como si fuera una especie de amonestación. Porque si tú en determinado tiempo te vuelves a meter en un problema, es decir, si no aprendiste de tu lección y lo vuelves a hacer, ahora sí ya no va a proceder, por ejemplo, una figura que se conoce como acuerdo reparatorio o suspensión condicional. Para la suspensión condicional tendrás que esperarte 2 años. Y aquí sí, lo lamento, pues tendrás que irte a juicio y ver si te conceden llevar tu sentencia en libertad, ya no tu proceso, tu sentencia en libertad. Digamos que estos tipos penales que tienen que ver con la libertad de expresión, por regla general, no implican que estés en prisión durante tu proceso. Sí hay pena de prisión, pero es una pena muy bajita. Para el caso de amenazas, en el caso del foro local, estamos hablando de 3 meses aproximadamente. Ahora, ¿usted por qué cree que hoy en día se da mucho exhibir a las personas como culpables? El que yo, si estoy siendo afectado por una persona o una persona me hizo algún daño, que lo Ujú, conocemos en el mundo legal como un bien jurídico tutelado, que no quiero entrar en ese tipo de lenguaje porque se trata de llegar a todos, a claro. adolescentes y adultos. ¿Qué pasa si yo subo a una persona acusándola de que me hizo algo sin antes pasar por un proceso legal? A ver, ¿cómo puedes repetir exactamente Si qué pasa? acuso directamente a una persona en redes sociales de que Ajá. hizo algo y todavía no pasa un proceso legal, ahí estoy abusando de su presunción de inocencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que el problema de las redes sociales es que son una herramienta muy poderosa para generar linchamientos mediáticos. Y aquí hay un problema bastante grave porque a veces cuando llevamos todo al terreno de las redes sociales, ya un juez no resuelve, ya resuelve el tribunal de lo mediático. Y el tribunal de lo mediático suele ser bastante inquisitivo. El tribunal de lo mediático es, por ejemplo, yo en redes digo que alguien me agredió y ya todos seguramente estarán defendiéndome y diciendo, no, no puede ser. Para la sociedad esa persona ya es culpable. El problema escala ya en el proceso legal. ¿Por qué? Porque en el proceso legal muchos jueces en la vida real se ven un poco atados de manos y no debería ser así, aclaro, no debería ser así, en cuanto a que, ¿qué hago? Porque en este asunto es mediático, la sociedad se me va a ir encima. Por mencionar un ejemplo, casos mediáticos como el de Fofo Márquez, en donde esa persona, ahí sí fue el proceso penal. En redes sociales avisó que lo detuvieron. Se llevó el proceso penal y una de las desventajas para ese proceso es que las redes sociales y los medios de comunicación ya opinaron hasta cómo debía resolverse sin llegar la sentencia, ¿no? Llega la sentencia y muchos querían penas más altas, pero decían, pero lo único que vieron en el proceso fue el puro video. Y todos dirán, sí, pero el video es evidencia suficiente. Yo comprendería eso si yo estuviera en el tribunal, pero yo no sé si ese video siquiera se incorpora al juicio. Yo no sé qué testigos hubo. Yo no sé si ese video fue declarado legal o ilegal en el proceso. Creo que hay un problema con ese famoso tribunal de lo mediático. Y ojo, esto no es algo que nos estemos inventando. Esto ya existen figuras doctrinales como populismo punitivo y criminología mediática, que son fenómenos que vivimos todos los días y que nosotros creemos que analizamos con profundidad, pero no es así. Al contrario, se meten en nuestra mente para que nosotros asimilemos la normalidad que hay y aceptemos este tipo de soluciones que nos plantean que a veces son muy radicales. No, no, no quería irme a ese tema precisamente, o tocar un tema real. ¿Usted cree en la disociación? ¿Podemos utilizar personajes para hablar de esos temas?
como empezamos a hacer Batman, Superman. Usted conoce al Guasón y todos sabemos que el Guasón puede ser malo, pero hay unos que defienden al Guasón y su actuar. Ujú. Entonces, si usted, volviendo al tema de que usted no conoce en principio los juicios, o hay unos que resuelve y hay unos que los conoce en primera etapa, porque hay dos jueces, ¿no? En un proceso legal. Juez de control y juez de enjuiciamiento. Exacto. Entonces, si usted le llevan ya un caso mediático, a cualquiera de estos dos jueces se va a crear un sesgo No hacia la... debería, no debería, porque, ojo, yo te voy a negar que quizá algún juez sí lo tenga. En mi caso, sí trato, me decían siempre, siempre es mejor dormir tranquilo. Entonces, en mi caso, siempre trato de que eso no influya, o sea, que al final de cuentas lo que deba hacer, si la persona debe salir y la sociedad me llega a linchar, pues consideraré que eso fue lo políticamente correcto, o mejor dicho, lo jurídicamente correcto. Ahora, el que yo ya conozca de un caso así mediático, pues tampoco tenemos como derecho a estar opinando de un caso o de un juez o linchar a un juez que va a resolver de una manera a la que nosotros no nos gusta, porque el juez no conoce el caso de un principio y él sabe de todo lo que se llevó a cabo en el juicio, ¿no? Entonces también estamos entrando en un terreno en que ya no nada más estamos linchando a la persona que a nosotros nos parece culpable, sino también al juez que va a dictar una sentencia. Claro, Y la gente no tiene conocimiento legal amplio. que yo siempre he defendido la libertad de expresión. Claro que todos podemos opinar, es decir, se vale que opines de una sentencia, sí, desde luego, porque no podemos restringir nunca esa libertad de opinar, pero yo invitaría a que siempre fuera con conocimiento de causa, porque podemos arruinarle la vida a una persona por atrevernos a decir algo sin conocimiento. Busquemos las herramientas, busquemos información que respalde lo que nosotros pensamos, pero también la información que sea crítica. Ese tipo de información nos puede ayudar mucho a que nosotros podamos a la postre pues generar una sociedad mayormente informada, que es lo que necesitamos. Me llama mucho la atención el tema de los personajes y sí quisiera distinguir algo para las personas. Imagínense que yo soy César normal, sin mi función de juzgador, pero yo creo un personaje que es César solamente disfrazado. Y digo, no, es que es un personaje. Aquí hay que notar la diferencia entre que yo soy el mismo personaje, yo mismo lo estoy interpretando, a un personaje ficticiamente creado y reproducido, por ejemplo, en las películas, porque aquí no es como que fuera mi alter ego, porque en realidad una cosa es que tu personaje sea tu alter ego y otra cosa es que tu personaje sea alguien que institucionalmente o de acuerdo con la bibliografía o con la revista se puede crear. Aquí no son tus opiniones, aquí incluso estás creando tú una especie de novela, una especie de historia. Es distinto a que tú seas el personaje y que por medio de eso te valgas para tú poder hacer discursos de odio. Creo que es muy distinta ahí la O situación. discriminación inclusive, ¿no? Sí, Y claro. este, eso es que veo mucho también que se están escudando en personajes y diciendo, es que es un personaje. Y hay que pues, aclarar que esos personajes también tienen un impacto legal, ¿no? El que están creando. Y ahora, regresando al tema este del guasón y los personajes y el sesgo, ¿usted cómo le podría ayudar a los influencers o qué consejo le daría al crear contenido y si su contenido se está basando en un tema social? Contenidos para, perdón, sugerencias para crear contenido. Claro, siempre libertad de expresión, exprésense, sean auténticos, sean naturales. El problema es que mis dos consejos principales para crear redes, para trabajar en redes sociales, uno es sí evitar los discursos de odio, porque a pesar de que podría ser el mismo personaje que yo lo estoy emitiendo, hay personas y no voy a hablar de decir, ay, soy generación de cristal, no. Hay personas que les ha costado mucho superar ciertas condiciones, por ejemplo, obesidad, algún tipo de enfermedad, algún tipo, preferencias sexuales, todo lo que está en nuestro artículo primero que se conoce como categorías sospechosas. Si tú te burlas de alguien por su religión, si tú te burlas de alguien por cómo piensa políticamente, eso hace mucho daño a la sociedad. Creo que no necesitamos influencers de ese tipo. Y el segundo, en cuanto al tipo del contenido, es que claro que se vale divertirnos, se vale echar cotorreo,
pero siempre hacerlo pensando ponerte en la posición del otro. Eso es como que algo que siempre a mí me han dicho, siempre ponte en la posición del otro. Si tú fueras esa persona, ¿te gustaría que esa persona hiciera ese contenido? Si tu respuesta es no, quizá entonces no sería lo correcto emitir ese tipo de contenido. Y además se van a ahorrar muchísimos problemas. Exactamente. Ahora, el tema de los personajes, el discurso de odio, la discriminación, en cómo se puede llegar a castigar, cómo pueden llegar a sancionarse a un influencer por hacer discriminación hacia una persona. Sí hay tipos penales de discriminación y estos están regulados en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. Hablo de federal porque desconozco la cuestión local. Y la prisión para el caso de discriminación es de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días multa. Y para que la gente sepa de qué se trata la discriminación, porque no es cualquier cosa. Simple y sencillamente la discriminación es que por razones que es una persona de su origen, su raza, su color de piel, género, aquí va un primer caso de discriminación, le niegues un servicio a una persona. Por ejemplo, los restaurantes que digan, yo no acepto niños, yo no acepto personas de determinado tono de piel. Ahora, también discriminación cuando niegas o restringes derechos laborales por razón de género o embarazo. Eso es delito de discriminación. Niegas o restringas derechos educativos. Todo esto lo van a poder encontrar en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. De nuevo, es un tipo penal que 1 año a 3 implica que ustedes puedan llevar su proceso en libertad por un acuerdo reparatorio, por una suspensión condicional o incluso llevar su pena en libertad, pero evítense tener un antecedente penal, porque luego es muy complicado pesar con eso. ¿Y usted cree que hay contenido que nosotros hacemos que puede llegar a afectar a una persona y nos podamos o podamos saber, podamos hacerlo sin un dolo? ¿Qué tan importante es el dolo en los juicios? La discriminación es un delito doloso. Para los que no son abogados, significa que requiere conocimiento de que se hace, de que se está discriminando y también querer hacerlo. No basta el conocimiento, sino también querer hacerlo. O yo prever que puedo lastimar a alguien, pero aún así aceptarlo, pues lo puedo lastimar, no importa. Eso se refiere el dolo. El ¿Y es tipo penal, importante ajá, al el crear tipo penal, contenido? exacto, yo creo que sí, porque si tú lo haces, tú dices, no es que yo no tenga intención de lastimar, sí, pero dijiste un discurso en el que estás diciendo expresamente que las personas de tal color de piel o las personas de tal edad no están, es que no quisiera decirlo, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero, que hagan un discurso de odio así, dices, a ver, ¿conocías la condición de la persona y aún así quisiste decirlo? ¿Se da el dolo? Claro que se da el dolo en esos supuestos. No puede haber discriminación no intencionada, o sea, sería muy complicado imaginarse un supuesto de esa naturaleza. Y regresando un poquito al sesgo, la discriminación, al discurso de odio, ¿cómo podemos nosotros hacer nuestro contenido de manera que no afecte a una persona y hablar de un tema mediático? ¿Podemos ocuparnos en la disociación o podemos utilizar este tipo de personajes? Recuerden algo muy importante, cuando son asuntos mediáticos o personas famosas o personas, les llaman personas públicas. Las personas públicas deben tener un grado de tolerancia mayor a su privacidad. Y eso no es algo que diga yo, eso ya es algo que dicen el más alto tribunal de nuestro país. La Suprema Corte ya dijo que las personas que son personas públicas deben soportar incluso críticas más fuertes. Se vale rebasar un poquito más la barrera de la libertad de expresión, pero la única forma en la que se les va a sancionar cuando se excedan, los únicos dos requisitos, y es que ahí a eso mismo así se definió, es algo que se conoce como malicia efectiva. La malicia efectiva significa con la tendencia necesaria de querer arruinar la reputación de la persona. Y el segundo es que la información sea falsa. Ahí sí podrías meterte en problemas. Tú puedes en un caso mediático opinar y hacer una opinión más fuerte, sí, se vale y es tu derecho, pero siempre y cuando la información sea certera y que no lo hagas con la única intención de arruinarle el honor a esa persona. Ahora, hemos visto muchos casos también, por ejemplo, uno pasó recientemente del Uber, una persona que iba en un Uber
y una señorita le dijo, te voy a acusar de esto y de acoso. Pero nosotros creo que ya lo estamos haciendo de una manera expresándolo en redes sociales porque no estamos encontrando una justicia efectiva. Yo me di a la tarea, como agente de finanzas que soy o que estoy en el ámbito financiero, me gusta la data. Estoy viendo que en la Ciudad de México se llevaron a cabo 21 expedientes o 21 mil asuntos el año pasado en la Ciudad de México. En el reclusorio sur, en donde a usted creo que le compete estar en esa área del reclusorio sur, se llevaron a cabo 21,000 asuntos. Se presentaron 21,000 asuntos y solamente se resolvieron 2,000. Me metí a ver los suyos. Hay unos que le han tocado de portación de armas, uno en Insurgente Sur. Toda esa información es pública. Ahorita vamos a eso. Pero creo que lo estamos haciendo cada vez más, la denuncia en redes sociales, porque en el sistema de justicia hay un embudo enorme de que no están resolviendo los asuntos a tiempo, hay mucha carga de trabajo. Inclusive yo hace poco presenté una propuesta de ley para regular las redes sociales, usted ya tuvo oportunidad de verla, pero usted, ¿qué piensa acerca de que exista una mediación temprana en las mismas plataformas sociales para que el sistema de justicia se desahogue un poco? Ok, primero sí es importante aclarar algo. El tema del número de asuntos no significa que todos sean asuntos judiciales. Hay que separar ministerios públicos de jueces. ¿Por qué? Porque hay muchos asuntos que están parados en fiscalías y que de los jueces no tenemos ni idea porque no llegan con los jueces. Luego, no todos los asuntos sexuales, por ahorita que tenemos temas de acoso, no todos los asuntos sexuales son locales, no son federales, incluso los federales son muy poquitos. Asuntos sexuales federales solamente es cuando el sujeto activo, es decir, el que comete el delito, es servidor público federal. Por esa razón se puede ver esa disminución. En realidad no es que yo tenga 21,000 asuntos en trámite, no es así. Yo tengo No. máximo como 300 asuntos en trámite, solamente para aclarar ese punto. En cuanto a la mediación en redes sociales, yo sugiero que mejor acudan a los expertos. Hay algo que maravilloso que se conoce como mecanismos alternativos de solución de controversias. Y los mecanismos alternativos de solución de controversias son personas que no dependen del Poder Judicial, no dependen de los jueces, pero que son especialistas en mediar. Porque si tú juegas en las redes sociales, realmente va a ganar más quien tenga más likes, más compartir, o cómo se dialoga en esas redes sociales no es lo mismo que te lo dirija un especialista, porque los seres humanos por naturaleza, muchos no están contentos, dicen, no, ahora me lo voy a fregar y ahora yo quiero esto, y casi casi te quieren dejar pobre, ¿no? Entonces no funciona así, para que lo tengan en cuenta en el público. Ahora que yo le dije que revisé algunos casos que usted llevó, todos tenemos acceso a la información y muchos influencers están escudando de que no, todos tenemos acceso a la información y derecho a la información. Pero yo creo que una cosa es el derecho a la información, que todos podamos consultar una página como la SEP, el Registro Nacional de Cédulas Profesionales, revisar ahí sus datos. Y otra cosa es la divulgación de esos datos. No es lo mismo tener un derecho a la información que tener el derecho de divulgar esos datos. ¿Creo o estoy equivocado? Sí, ahora, cuando se tienen datos públicos, claro que tú tienes también el derecho de difundirlos, porque para eso los descargas. Por ejemplo, cuando ahorita que todavía está en funciones el INAI, tú puedes cargar datos públicos. Obviamente el INAI te va a quitar los datos reservados y eso sí se pueden circular. Pero, por ejemplo, si son datos privados de una persona, la famosa ley Olimpia, lo que pasó hace algunos años con alguna persona que difundió material privado de una persona, ahí sí te metes en un problema. Pero la información pública gubernamental, claro que se puede emitir. Voy a poner un ejemplo muy particular. Declaraciones patrimoniales de servidores públicos. Ah, sí. Tú la puedes subir a redes, es decir, mejor dicho, tú puedes subirla a la plataforma de declaraciones patrimoniales. Esa declaración cuando te la entregan, incluso tú en la plataforma de transparencia la puedes ver, la descargas en versión pública, vienen testados datos personales, aunque seas un servidor público, tienes derecho a proteger tus datos personales, como tu domicilio, eh, las placas de tu vehículo, el modelo, etcétera. Hay datos que son sensibles y que no se pueden poseer por cualquier persona.
Pero lo que sí está mal es, por ejemplo, indagar forzosamente y decir, ah, no, pero yo quiero las placas, yo quiero dónde vive y lo voy a investigar y eso lo voy a difundir. Eso sí ya raya en la violación de la protección de datos personales. Y eso debería de tener alguna, la red social debería estar preparando a los influencers hoy en día en esos temas, porque vemos que muchos están creando ya contenido, queriendo ser influencers, pero no están preparados legalmente para enfrentar las consecuencias de hacer ese tipo de cosas, de divulgar datos personales públicos, o datos personales o sensibles. Sí, yo creo que la libertad de expresión es un derecho invaluable, pero tiene que ser regulado porque podemos afectar a otros. Es como decir, yo tengo derecho a la propiedad, sí, pero siempre y cuando no le rompas la casa al vecino, ¿no? Es lo mismo con la libertad de expresión. Tú puedes decir el discurso que tú desees, pero siempre y cuando no afectes a los demás. El hecho de hablar en redes sociales es una herramienta valiosa porque, como te comentaba al inicio, te puede permitir visibilizar ciertos problemas, pero te puede meter también en problemas y considero que sí sería indispensable regularlos, pero no al grado de no permitir que no hablen, sino simplemente No. proteger derechos, más para proteger derechos de terceros. Sería para esa situación. ¿Y usted cree que sí se esté llevando a cabo este tipo de denuncias públicas por falta de acceso a la justicia? Una denuncia pública, sí, sí se han llevado muchos a cabo, incluso por estar en redes sociales terminan llegando a veces ante tribunales. Desde luego, es muy valioso, pero deberían ser las autoridades originales, Ministerio Público, quien sea que lleve a cabo esa investigación de inicio. Por eso ahí estábamos. Y bueno, no, y tomando al principio de la entrevista, ¿qué piensa usted también de la suplantación de identidad? Por ejemplo, hace poco vimos a Damián Alcázar que salió y dijo, es que la persona que está en Twitter no soy yo. Yo también en esa propuesta estoy o propuse que ya todos debían estar registrados si vamos a tener una red social, porque se está acercando una era también de la inteligencia artificial, Ujú, en donde ya una persona puede duplicar su identidad y hacer un video con algo que usted no dijo. claro. Acabamos de ver a Damián Alcázar, ¿no? Es que esa persona no soy yo y ya lleva mucho tiempo, creo que tiene como 200,000 seguidores y no es él. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos están suplantando una identidad? ¿Cómo poder denunciarlo? Bueno, sí podrías denunciarlo y si hay manera de encontrar a las personas, porque muchos dirán, es que no sé quién es, ¿no? ¿Quién creó la cuenta? Sí se puede a través de técnicas de investigación, por ejemplo, solicitud de datos conservados, y ahí se puede verificar quién es el titular de la cuenta, qué teléfono registró, y después pedir otra cuenta, otra técnica de investigación para ver datos conservados, y al menos ahí me han tocado un par de asuntos que tienen que ver con amenazas de una persona, en donde sí se ha logrado identificar a las personas que son los titulares de esas cuentas falsas. Y ahí lo que les sanciona no es tanto la suplantación, sino las amenazas por las que se plantea. Si hablamos solamente de suplantación de identidad, hay varios tipos penales que en este momento no vale la pena referir, que pueden incluir fraudes, defraudación fiscal, varios supuestos. Hay unos que se me hacen interesantes, ¿no? Por ejemplo, también salió Ricardo Salinas Pliego diciendo, oigan, sobrinos, si los invitan a invertir, no soy yo. Y, y usted se mete a Facebook y hay cientos de cuentas de Ricardo Salinas Pliego, causando un daño patrimonial. Entonces, ¿cree usted también que por ahí también deba existir alguna regulación para Sí, evitar este tipo de... desde luego para evitar que las personas caigan víctimas de este tipo de fraudes. Es indispensable que tengamos una regulación de esta materia. Comparto totalmente contigo. Y se está quedando atrás el sistema judicial actualmente de los legisladores, de saber cómo estamos operando en redes sociales, cómo estamos utilizando las redes sociales. Más que el sistema judicial, porque el sistema judicial solamente son los jueces, los legisladores no forman parte del sistema judicial. Más que la legislación, más que la justicia, creo que nos estamos quedando atrás todos. Usuarios, legisladores, personas juzgadoras, personas que procuran justicia, porque no es lo mismo los que procuran que los que imparten. Y sí, creo que tenemos la tarea pendiente de mantenernos actualizados y entrarle a esta nueva era, no hay otra. Ahora, ¿usted qué piensa de la propuesta que llaman de usted la revisó? ¿Es buena? ¿Va por buen camino? ¿Es punitiva? Está bastante interesante. Hay que, igual para que las personas que te siguen pudieran
tener un poco de contexto sobre esto. Lo que nos plantea Daniel es una ley para regular las redes sociales y dentro de esta ley lo que esencialmente busca es que se tengan mayores filtros para registrar a las personas, por ejemplo, que venga tu nombre completo, identificación, INE, pero cualquier persona sin identificación puede abrir un INE, o sea, una persona en Dubái que no es quién sea, y eso fomenta la creación de figuras como los bots. A mí lo que me preocupa un poco, Daniel, es el uso de los datos que se da, porque también muchas personas pueden decir, híjole, es que yo, ya va a ser muy riesgoso abrir una red social. Es una propuesta muy interesante. eh, Quizá a lo mejor un poco matizar el tema de que de los datos, o mejor dicho, encontrar un equilibrio, porque yo comparto contigo, hay que dar más datos, ¿no? Para tener ese respaldo. Pero muchas sociedades, muchas personas dirían, ¿y mis datos qué van a hacer con ellos? A lo mejor blindar esa parte de que esos datos tendrán que ser protegidos, garantizados. A pesar de que tenemos legislación de transparencia, valdría la pena entrarle a esa parte. Eh, Totalmente de acuerdo con los temas de discurso de odio y el tema de para la regular la mediación. conducta de las personas que lo harían, pero me quedaría con esa reflexión. ¿Y la mediación temprana? ¿Qué piensa de que exista una mediación temprana? Tipo profe. Siempre, 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 aunque aquí a lo mejor yo lo veo más de la materia penal, yo creo que lo enfocaremos más a esas instituciones que se llaman mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo sería más de esa idea, pero siempre apostar a la mediación, siempre a favor de la mediación. ¿Qué pasa cuando yo creo un contenido, vivo en la Ciudad de México, y lo daña a usted que vive en Sinaloa? Aquí pueden ser competentes tanto el juez de la Ciudad de México como el juez de Sinaloa. Aquí no habría tanto problema, porque el delito se inicia en un lugar y se consume en otro, de ser un delito, claro. No hay tanto problema con el territorio. Eso es algo que por fortuna sí está muy bien solventado en el Código Nacional. ¿Cambia el código penal de un estado a otro? Sí, cambia. Y hay propuestas, no sé si, bueno, tú que estás por ahí en esos medios, hay propuestas de un código penal único, porque hay delitos, por ejemplo, el robo en Ciudad de México puede ser 6 meses y en Chihuahua puede ser de 3 años, y creo que es un poco injusto, ¿no? La extorsión cambia el cómo se da o qué elementos debe tener en la Ciudad de México y en el Estado de México. Aquí no podría yo hablarte de la legislación porque es local, yo solo manejo legislación federal. Si ahorita yo te digo la pena de la extorsión local, yo estaría prácticamente aseverando algo que quizá no esté del todo cierto. Los jueces o incluso las personas abogadas no están como que no saben a detalle todos los artículos de memoria ni Sí, cuáles no. son las penas de cada delito. Y como a mí me toca juzgar delitos federales, no sabría cuál es la pena en la Ciudad de México o en el estado a nivel local. A nivel federal, claro que sí hay distintas, aquí la legislación es única para todos los casos de delitos de extorsión y sí hay requisitos únicos, pero fíjate que a nivel federal no me ha tocado extorsión. Es raro. Y ¿cuándo usted habló de dónde se comete el delito, dónde se inicia y dónde se consuma? Ujú. ¿En dónde se tendría que presentar la denuncia? ¿En dónde inicia o Con dónde se cualquiera de consuma? las dos, con cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Eso no Aunque cambia. cambie el código penal. Ojo, cuando un delito se comete en dos o más entidades federativas, ya se podría volver un delito federal. ¿Ah, sí? Eso sí, no sabía. Y Ujú. bueno, pues ya, ahorita creo que abordamos muchos temas, muchos favoritos, pero espero tenerlo en otra ocasión para seguir abordando más Un gusto, temas. Daniel. Me gustaría que presentara en sus redes sociales, porque comparte mucho contenido interesante, con un lenguaje llano, que le sirve a todos, no utiliza tantos tecnicismos, creo que es el enfoque de sus redes sociales. Creo que tiene hoy una ponencia, ¿no? A las 6 de la tarde también, 6:20, por ahí vamos a andar en la UNAM. en la UNAM. Entonces me gustaría que presentara en dónde lo podemos encontrar, sus redes sociales y alguna reflexión final. Claro, la reflexión final me gustaría que ustedes se quedaran con la idea que la libertad de expresión tiene límites, pero no tanto para nosotros, sino para proteger a los demás. Mis redes sociales, ustedes me pueden encontrar en TikTok como @César Hernández Aj, o si le ponen en el buscador Juez César Hernández, voy a salir porque ya salen muchos videos. En Instagram, igual como @César Hernández Aj, y en X me pueden encontrar como @Derecho Sin Rollo. Así.
Pues le precisamente agradezco cuando... mucho, señor juez. Te agradezco Mm, mucho a ti, Daniel, la Voy a dejar, invitación. lo voy a compartir este video después en mis otras redes sociales y lo voy a dejar en la caja de descripción, cómo lo pueden seguir en sus redes sociales. Te agradezco mucho, Daniel, y esperemos vernos por aquí pronto. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, hasta luego, Daniel.